Pichetto. Miguel, ¿Qué tal, Diego? Y bueno, suerte en la vuelta. los gobiernos pasan, los sillones rojos quedan. Que vos amás ese. Y sí, en realidad sí, los gobiernos pasan y lo que vale es el sistema democrático, la vigencia de los poderes, el respeto mutuo, recíproco entre los distintos poderes del Estado. Me parece que el camino es la parte final de tu mensaje que hiciste en la introducción muy correctamente, que yo comparto. Creo que el diálogo, la construcción de diálogo, de acuerdo, de consenso, me parece que es inherente al sistema democrático. Mucho más con una fuerza política que tiene minoría muy extrema en ambas cámaras y que por lo tanto tiene que tratar de construir las mayorías para asegurar la gobernanza, el camino, el rumbo capitalista que todos compartimos, el orden fiscal, que es otra de las metas que el gobierno tiene. Me parece que estos son los elementos que en algún momento pienso que hasta se desaprovecha esa oportunidad. Hay dos señales muy claras que metió la Cámara de Diputados. Cuando se quiso pasar el proyecto de ley a comisión nuevamente en función de los eventos que ocurrían en la calle, esa situación de violencia que estaba en la calle, creo que generada para tratar de frenar el proceso interno del Congreso, interrumpir la marcha de la actividad parlamentaria, y 143 votos hubo allí, que decidieron continuar el debate. Y luego el resultado final de la votación en general, 144 votos. ¿Qué quiero decir? Que hay una mayoría, producto de una voluntad política de acompañar a un gobierno que tiene 50 días, que ha puesto un conjunto de ideas. Tal vez si hubiera planteado una emergencia fiscal más acotada, hubiera salido rápidamente. Pero bueno, hay detrás de este planteo, digamos, una idea de reformular la visión de la Argentina, tal vez muy ambiciosa, tal vez de contenido más profundo, que habría que desarrollar en los 4 años, pero bueno, es lo que el presidente planteó al debate del Congreso y es lo que estamos tratando. Bien, vamos a lo posible, que es mañana. ¿Vos crees que sale la votación de los artículos? A ver, la ley ya salió, fue votada en general. En general. Muy bien. Hay capítulos y hay artículos. Y hay temas que todavía hoy están abiertos al debate y a la búsqueda de algún acuerdo con el gobierno. Hay gobernadores que están planteando un reclamo de previsibilidad en lo fiscal. ¿El impuesto país, a vos qué te parece? ¿Debe coparticiparse? Bueno, en principio la ley, como está redactada, tiene una coparticipación. 70% va a la nación, el 70% va a un organismo que se dedica a la construcción de barrios populares. Los gobernadores ven en ese impuesto, que además ha aumentado de manera muy vigorosa en estos últimos tiempos, una posibilidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque acá pasó algo el año pasado, en función también de la propuesta electoral. Sergio Massa modifica la ley de impuesto a las ganancias, aliviana la vida de muchos trabajadores, pero también eso impacta en el proceso de la coparticipación federal y en el equilibrio fiscal de las provincias. En ese momento Sergio Massa le había planteado que si llegaba al gobierno les iba a compensar con el impuesto al cheque, en fin, con otras alternativas. Pero bueno, esto no ocurrió, ganó Javier Milei, hay otro gobierno. Yo lo que creo, más allá de qué impuesto o qué elemento, digamos, de la recomposición fiscal habría que analizar por parte del Congreso, es que primero tiene que haber una voluntad de diálogo. Me parece que en este sentido todavía hoy no ha habido un diálogo con los gobernadores, una foto, pero no ha habido una profundización de las cuestiones fiscales de las provincias y de la nación. Milei hace una convocatoria al orden fiscal nacional y es legítima, a ordenar las cuentas, a hacer un país previsible, a bajar la inflación. Bueno, las provincias también dicen, bueno, muy bien, yo quiero saber qué va a pasar en los próximos 6 meses, cuál va a ser mi nivel de ingresos, qué va a pasar con los recursos que en el anterior proceso me sacaron. Digo que este diálogo, que es un diálogo de carácter lógico entre nación y provincia, que está en los orígenes
de la guerra civil argentina entre unitarios y federales. ¿Se está produciendo este diálogo en tiempo y forma? No, todavía no. Ha habido algunos diálogos informales. El presidente plantea que primero se vote la ley, después va a convocar. En fin, yo lo que creo que muchas veces el diálogo del presidente con los gobernadores aligera las cargas y permite flexibilizar los debates que están en el Congreso. Yo lo he visto al presidente Menem muchas veces tomar el teléfono. ¿Qué le recomendarías al presidente Milei? Y también a Néstor Kirchner, que era un gran operador en términos de la política parlamentaria. Agarrar el teléfono, llamar a un gobernador, bueno, mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a ordenar esto? Mira, esperen, venga la vuelta, viajo a Europa, al Vaticano, a Israel. Cuando vuelva me ocupo, vamos a sentarnos. Creo que estos mensajes son siempre necesarios y no implica ningún tipo de debilidad. Y por el contrario, puede generar marcos de predisposición a avalar algunas cuestiones que en el debate están pendientes. Más trato personal, que lo haga más personal, Milei, dirías. Yo digo que el diálogo es inherente a la política y al sistema democrático. Y que eso no significa una minusvalía, significa un valor. ¿Milei cree eso, que dialogar es claudicar? Tiene un estilo de construcción política acentuando y consolidando un poder presidencial que es cierto que con Alberto Fernández estaba muy devaluado. Lo que me parece que hay que encontrar un punto medio. Digamos, el modelo de coerción o de presión por los medios o por el tuit, que es una herramienta que se utiliza mucho desde la Libertad Avanza y que es legítimo y que es una manera hoy de vincularse en la sociedad. Yo digo que en este mundo líquido, bueno, un vaso de agua y un tuit no se le niega a nadie. Una moratoria y un blanqueo, como dijiste vos. Sí, una moratoria es... Fíjate que es imprescindible. El ministro de Economía, con buen criterio, en la semana que pasó, así como a veces lo cuestiono al ministro, en esta tengo que darle la derecha, ¿qué hizo? Suspendió las ejecuciones fiscales de las pymes, los procesos judiciales de la AFIP contra las pymes. ¿Por qué? Porque vienen muy apretadas, porque vienen perdiendo rentabilidad desde la pandemia y cuarentena interminable, porque vienen acumulando una deuda fiscal. Y bueno, el ministro dijo, suspéndanse los juicios. Indudablemente que el paso que viene, más temprano que tarde, es la moratoria. Bien. Quiero preguntarte por lo que está más cuestionado. Por ejemplo, facultades delegadas. Bueno, no se las quieren dar a Milei. A todos los gobernadores. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los fideicomisos, que los gobernadores tienen un poco de preocupación para no darle la facultad de eliminar fideicomisos. Pero bueno, la emergencia y la delegada es inherente al proceso de crisis de la Argentina de los últimos 20 años. Cuando vos analizás la emergencia del 2001, en el medio del corralito corralón y la afectación de los depósitos, cuando asume Duhalde, asume con una ley de emergencia y con delegación de facultades, que el Congreso le da para poder movilizar rápidamente los recursos del Estado y poner en marcha la economía. Y Duhalde con 22 artículos, una ley de emergencia con 22 artículos, cambió un sistema monetario, terminó con la convertibilidad. Los kirchneristas no tienen que hacerse los distraídos y no tienen que dejar de asumir los propios actos. En el 2019, cuando asume Alberto Fernández, dictan una ley de emergencia y una delegación de facultades amplísima, amplísima, mucho más amplia que la actual. Y la votaron ellos, que estuvieron ahí, los que estuvieron en el Congreso, diciembre del 2019. Apenas iniciado el proceso de gobierno de Alberto Fernández, incluso con una delegación en materia previsional que le permitió las tempestades de hoy con los salarios de los jubilados son los vientos que corrían en ese momento, cuando Fernández suprimió la fórmula de ajuste que presuntamente era mala, pero por ejemplo, no era nada mala. Vos presidís Hacemos Coalición Federal. ¿Todos ahí van a acompañar las facultades delegadas? No, hay visiones que no la comparten. La coalición cívica tiene una coherencia histórica desde siempre con su líder, Elisa Carrió, que nunca acompañó y no lo va a acompañar las delegaciones de facultades que le son propias del Parlamento. Y han firmado un dictamen en minoría que además sirvió para que pudiera construirse el dictamen de mayoría. Esto que es una parte técnica del Parlamento, requiere 56
un dictamen de 3 comisiones requiere 56 firmas. Puede haber firma de minoría o de mayoría. Indudablemente que el dictamen de minoría de la coalición cívica, como el de Margarita Stolbizer, el de Mónica Fein y el legislador, el diputado nacional también de Santa Fe, Esteban Pablón, sirvió para que hubiera un dictamen de mayoría. Hicimos siempre un aporte. Votamos el dictamen de mayoría, una gran mayoría de mi bloque, y también los dictámenes de minoría sirvieron para que se pusiera en marcha la discusión en el recinto del debate de la ley. Miguel, hoy antes de subirse al avión para su gira, Milei dijo no se concede más. Bueno. Y se dejó trascender que si no sale tal como quieren la ley, Milei podría vetarla. No, lo que dijo Guillermo Franco muy categóricamente, muy claramente en la mañana, en un reportaje, que si se trataba el impuesto país, si se coparticipaba el mismo, iba a vetarla. Bueno, tampoco dramaticemos todo. El veto es un instrumento del Poder Ejecutivo. Puede haber vetos parciales de algunos artículos que al Poder Ejecutivo no le gusten. También, ya en un extremo, puede hacer un veto in totum, en su totalidad. No creo que ocurra. Creo que la ley, con su más o menos, va a salir, va a reflejar el resultado del recinto. ¿Cuál es contale a la gente que nos está viendo por qué es tan importante para el gobierno que salga esta ley? Porque es una, digamos, la ley tiene más trasfondo cultural, más visión del futuro de la Argentina, de por dónde debe ir el rumbo del país, que del contenido mismo. La economía no va a cambiar, las desregulaciones, algunos temas pueden tener incidencia, pero la economía depende más del modelo político-económico, del plan económico que el gobierno ponga en marcha, que del contenido de la ley. Probablemente salga. Yo creo que hay un acentuar en la ley, porque en el fondo, digamos, hay una transferencia al Poder Legislativo de responsabilidades. Está bien, para eso está el Poder Legislativo, pero la parte fiscal, que es la más importante, fue suprimida por el gobierno. La sacó el gobierno, sin debatirla. Yo siempre digo, Diego, que las leyes hay que discutirlas hasta el último minuto. Porque siempre está la voluntad de buscar acuerdos. ¿Se apuraron? En lo personal creo que sí, porque además había temas que compartíamos plenamente, como por ejemplo la moratoria para todos los sectores económicos de la Argentina, no solamente para las pequeñas, medianas empresas, para los comerciantes. Hacía falta una moratoria ahora, hace falta una moratoria. Privatizaciones, Miguel, quiero aprovechar estos minutos. Hay un listado de empresas que están enunciadas, hay otro listado que están por separado, que tienen que ver con participación estatal mayoritaria, por ejemplo, las nucleares, por ejemplo, el Banco Nación, por ejemplo, las satelitales. Yo incorporaría ahí también fabricaciones militares. ¿Banco Nación hay que privatizar para vos? No, yo creo que no, que es el principal banco que está en todo el país. Yo lo hubiera sacado directamente, pero bueno, el gobierno lo ha dejado en su dictamen de mayoría y cree que una participación minoritaria de un porcentaje mínimo de acciones privadas podría darle más transparencia al funcionamiento del banco, lo podría poner en la bolsa, podría cotizar en bolsa y por lo tanto los controles públicos, digamos, desde el punto de vista de la cotización en bolsa, podrían ser más exigentes. Pero la verdad que el gobierno acaba de designar un hombre que tiene una experiencia bancaria muy importante, que viene de Córdoba, que es el nuevo presidente del Banco Nación, y bueno, una conducción más efectiva del banco podría darle los mismos resultados. ¿Aerolíneas argentinas? Bueno, esa es una empresa más compleja. Yo creo que requiere de una estructuración. Creo que yo no hablaría de la privatización al estilo de los 90. Hay empresas como Aerolíneas que tal vez puedan ser empresas mixtas, con participación estatal mayoritaria, con participación de las provincias, porque el destino de Aerolíneas implica unir a la Argentina y entonces también las provincias pueden ser parte. Y después el sector del mundo del trabajo, los trabajadores, ser parte también de un modelo más moderno, con algo de pensamiento lateral, es decir, no es la privatización de los 90, que también han fracasado. Si vos analizás Aerolíneas Argentinas privatizada, recordá Marsans, recordá el proceso de deterioro de la comunicación interna, bueno, me parece que esa no es el modelo adecuado. Lo que creo es que hay que abrir otro camino. Yo he trabajado mucho con Roberto Dromi, que es un hombre de gran experiencia en materia de reforma del Estado, y hemos trabajado también en un libro de desarrollo de la Argentina, y hablamos de empresas mixtas,
que es otro concepto, un concepto que creo que interpreta más el momento. ¿Cómo ves la resistencia del kirchnerismo, la izquierda en la calle? ¿Cuán representativa es o no? Y el clima social, la suba de precios, yo lo mencionaba en la introducción también, la suba... Yo creo que lo de la izquierda en la calle no representa el resultado electoral, no es equivalente, digamos, a la representación legítima que tienen como diputados los diputados de la izquierda en el Congreso, que son gente muy hábil, que se hace sentir, que en el discurso tienen contenido, pero que la verdad no los acompaña el proceso democrático. El kirchnerismo en este momento está muy confundido. Yo creo que, fíjate que en el tema de emergencia y delegaciones deberían estar acompañando. Lo que hicieron antes, por eso la historia es muy importante, lo que votaron antes deberían dárselo como instrumento de este gobierno, con algunas cuestiones que podrían plantear legítimamente, qué sé yo. Si vos me preguntás, algunas delegaciones hay que darle más precisión, a otras, digamos, hay que preocuparse por el tema de los fideicomisos, que no se los liquiden, porque hay recursos provinciales allí. Pero en general, emergencia y delegación forma parte de la historia de los últimos 24 o 25 años de la Argentina, donde empezó la crisis en el 2001, todos los gobiernos, el gobierno de Duhalde tuvo ley de emergencia con delegación, el gobierno de Néstor Kirchner la tuvo, el gobierno de Cristina Fernández también la tuvo, y los 2 primeros años de Macri también, porque heredó la delegación y la emergencia que le había transferido el gobierno de Cristina cuando termina, por 2 años más. Lo que hay que decir, el 17... Exactamente, Mauricio Macri las deja sin efecto, la emergencia y las delegaciones en el 2018. A principios del 2018. Miguel, muchas gracias por haber venido hoy a este primer programa. Mucho éxito nuevamente en el reencuentro con la audiencia, que es importante. Gracias, Miguel. Un gusto.